Buenas tardes, pues daremos paso a Íñigo de Diego de Cosentino que nos explique su ponencia sobre fachadas ventiladas. Íñigo, cuando quieras, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Si os parece, empezamos con la presentación. Quería hacer un poco la presentación sobre las ventajas de las fachadas ventiladas, en general en toda construcción, pero sobre todo en el tema de rehabilitación. Y bueno, un poco, yo soy Íñigo de Diego, soy el responsable de fachadas en Iberia del Grupo Cosentino. Estoy ahora mismo en la ponencia con Rehabilita y este va a ser un poco el índice de lo que es la presentación. Primero veremos un poco la evolución y los tipos de fachada ventilada durante la historia y cómo ver que no todo se acaba de inventar ahora. Muchas veces la fachada ventilada se toma como algo novedoso y veréis que lleva muchísimo tiempo ya ese concepto. Luego, cómo es Cosentino en el tema de fachadas ventiladas, los sistemas de fijación que hay y algunos ejemplos de obras de fachada ventilada para que tengáis en cuenta todo lo que se puede llegar a hacer. En cuanto a la evolución y el tipo de fachadas ventiladas, partimos primero de lo que es lo que se ha hecho siempre, que es la fachada pesada de una hoja, en la que simplemente vosotros lo que veis ahí pues es los forjados. En muchos casos los forjados también se veían por fuera y luego se ponían los ladrillos. Sabéis que eso lo que genera son un montón de puentes térmicos y es por eso que muchas veces ahora, como todavía hay obras de ese tipo, pues es la necesidad de poner una fachada ventilada o algún tipo de aislamiento por el exterior que permita pues, que no haya humedades, que sea mucho más práctico a la hora de vivir allí de lo que está siendo ahora. Luego estaría ya la evolución, fue la fachada pesada de 2 hojas. Esto sí es cierto que, por ejemplo, aquí en España hay bastante más de esto que lo anterior, afortunadamente, pero aún así todavía sigue siendo todo algo como muy macizo, ¿no? Mucho peso y es lo que hay ahora con los ladrillos, que los ladrillos al final, quieras que no, pues son porosos y tal, los problemas que dan de humedad, etcétera. Y luego ya sería el paso posterior, es la fachada ventilada ligera, ¿no? Esto es lo que estamos ahora, que esto es lo que vemos ahora en oficinas, sí que se ha hecho durante mucho tiempo, a lo mejor es donde precisamente menos necesidad tiene y no tanto en el tema de viviendas particulares o viviendas colectivas, y ahora ya cada vez más la rehabilitación lleva a que esto sea de esta forma. Aquí hay muchos ejemplos de fachada ventilada, pero luego los veremos. ¿Cómo llegamos hasta esto? Pues aquí partimos del muro de varias capas, que ya lo veréis, el cavity wall inglés, que fue una evolución que todavía se sigue haciendo y que es una evolución de una fachada ventilada. Si os fijáis cuando vais por Inglaterra, veréis que muchísimas de las edificaciones todavía se siguen haciendo de ladrillo, pero realmente es una fachada ventilada. El tabique pluvial catalán, que aquí tenéis ejemplos bastantes yo estoy en Barcelona también ahora y aquí sabéis que tenéis un montón de estos, ya lo veréis. Las experiencias noruegas, que desde la época de los vikingos se estaba haciendo, y etcétera. Empezamos ya desde los griegos. O sea, si os fijáis, ya los griegos intentaban siempre hacer huecos dentro de las piedras que iban colocando, porque ya veían que los muros reaccionaban mejor y conseguían ecualizar más la temperatura entre interior y exterior. ¿Cómo lo hacían? Pues lo hacían de diferentes formas, ¿no? Aquí a la derecha veis un poco los ejemplos de cómo se lo montaban, ¿no? Pero al final pues era o bien que ponían un ladrillo, iban creando pequeñas cámaras, luego tienen sus pequeños huecos, etcétera. Y entonces ahí de esa forma, aquí veis un poco en sección, pero es como conseguían que las cámaras actuaran de choque térmico, dijéramos, ¿no? Ya en la época romana también hacían los muros, aparte de, lógicamente, por ahorrar ladrillo, también los rellenaban de arena. Los rellenaban de arena y dejaban luego huecos también para que se pudiera entrar el aire y para hacer esas cámaras. Estos son los huecos que veis aquí a la izquierda, en la foto de la izquierda, y estos eran continuos durante ciertos tramos de la fachada y intentaban hacer una especie de fachada ventilada, pero bueno, con lo que tenían en su momento, que era lógicamente la piedra. Lo que más se da en Inglaterra ahora mismo y se sigue dando, aparte de luego ya, lógicamente, en la última época, con las fachadas ventiladas, los muros cortinas, dobles pieles, etcétera, pues se hace de otra forma, pero lo que es la vivienda unifamiliar y la vivienda colectiva de residencial, la mayoría de las veces se sigue haciendo de esta forma, ¿no? Al final consiguen hacer todos estos huecos que veis de diferentes formas, pero consiguen hacer todos estos huecos y lo que hacen es, aparte de ecualizar las presiones, también lo que están haciendo es aireando la fachada para evitar que haya humedades y evitar que haya condensaciones.
Luego le ponen unos perfiles, que son los que veis a la izquierda en la foto, unos perfiles para unir unas placas con otras, unos ladrillos con otros, y es lo que le da la rigidez. Pero siempre los muros por dentro están huecos. Aquí veis un poco una sección de cómo lo montan, ¿vale? A la izquierda veréis cómo hacen esto, que al final es todo lo que pueda entrar en el agua, lo conducen por abajo, abren un hueco en los ladrillos para que por ahí salga el agua y crean esa cámara y ese efecto chimenea que sabéis que tan beneficioso es en el tema de la fachada ventilada. Luego, normalmente es verdad que los entarimados, además, en las casas inglesas, pues también suelen ser de madera, con lo que todo el tema de puentes térmicos y tal lo tienen resuelto, si lo tienen resuelto desde el siglo XVI, siglo XVII, en el que ya estaban montando esto. Esto es un poco lo que vamos a encontrarnos también ahora en muchas obras, que cada vez más nos encontramos, que es el cavity wall inglés, pero contemporáneo. Ahora ya los forjados ya vienen preparados con sus enganches, ya tienen sus perfiles de retención, ya les meten los aislamientos, tipo lana de roca, etcétera. Pero si veis, sigue funcionando exactamente igual que hace 3 o 4 siglos, con materiales más modernos, pero con un poco la misma funcionalidad. Y ese es el tabique pluvial catalán, que esto lo veréis en muchísimas obras y al final funciona un poco como es el cavity wall inglés. O sea, realmente es crear cámaras de diferentes formas, o bien como la foto de la izquierda, que lo que hacen es una pequeña estructura a cada cierta altura en la que van colocando los ladrillos y crear esa cámara, o bien, si no, también pues lo que hacen es poner este tipo de vigas de ladrillo, que lo que van haciendo a partir de ahí es poniendo los ladrillos de las dos capas para crear ese hueco, dijéramos. Esto ya funcionaba también en las experiencias noruegas. Las experiencias noruegas, toda la zona norte de Europa, veréis que en Alemania, en todos sitios, hay un montón de edificios de esta forma. Al final esto lo que se ve, aunque aquí se ve muy antiguo, porque lógicamente este edificio tiene más de 500 años, pero lo que se ve una vez que entras dentro es que realmente es las lamas de madera, las perfiles de madera, no están unidos. O sea, dejan penetrar el agua, pero hay una doble capa y lo que hace es que evita las condensaciones. Sabéis que allí, aparte del frío, pues llueve mucho y hay bastante humedad y lo que hace es que evita que esas humedades que tienes en el exterior entren hacia el interior. Lo montan en pajares, lo montan también en viviendas, entonces al final consiguen, sin calefacción y sin nada, consiguen una temperatura bastante estable dentro de lo que es el edificio. Y luego el principio de pantalla de lluvia, que es lo que aquí en España hemos visto muchas veces y se ha puesto muchas veces, que es el tema de doble ventana. Estas dobles ventanas realmente al final funcionan como una fachada ventilada, porque si os fijáis no están selladas, o sea que aquí permite que el agua entre para que no haya condensaciones dentro de lo que es la ventana, y lo que hacen simplemente que en verano, cuando hay mejor temperatura, pues lo que hacen es que las quitan estas dobles ventanas, porque van unidas solamente con estas bisagras que las pueden quitar, las guardan en el pajar o en el almacén que tienen y dejan la ventana única porque en verano a lo mejor pues resulta que no lo necesitan. Para que el agua penetre al final en un cerramiento, como pongo aquí, se tiene que dar simultáneamente varias cosas. Lógicamente, que haya agua, que haya lluvia, luego que haya una abertura y luego una fuerza que empuje el agua a través de esa abertura. En este caso puede ser el viento. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente, por ejemplo, en las soluciones convencionales de fachadas ligeras? Pues lo que suele hacer es intentar eliminar las aberturas, intentando que todas las juntas sean estancas. Eso lo que se ha demostrado en la mayoría de los casos es que no funciona, porque al final lo que crea son condensaciones. Tú tienes que saber que el agua puede penetrar, pero tienes que saber hasta dónde tiene que penetrar y conseguir que la parte interior de lo que es la fachada se mantenga seca y en la cámara que creas no haya condensaciones que te puedan entrar al interior. Que si te salen al exterior, perfecto, pero que sobre todo no entren en el interior. Entonces hay muchas formas de hacer todo esto que son las que vamos un poco a ver en las diapositivas posteriores. Lo ideal al final para una fachada lo que tienes que hacer es intentar eliminar la diferencia de presiones entre el interior y el exterior. Al final tienes que procurar que el agua que puede entrar y que te va a entrar, porque para eso lo tienes ventilado, va a entrar muy poca, lógicamente, porque el agua normalmente no suele llover, dijéramos, en horizontal, sino que llueve en vertical o con un ángulo. Intentar que ese poquito agua que pueda llegar a entrar, pues que no te moje la capa interior y que la poca que pueda entrar pueda
pueda salir. Aparte, el propio efecto chimenea de la fachada ventilada te va a permitir que ese agua salga. Formas de hacerlo, pues hay muchas. Yo pongo aquí 2 ejemplos, por ejemplo, de cómo hacer esa ecualización, ¿no? Pero al final todo se consigue. Los efectos chimenea, por ejemplo, lo que veis ahí arriba, sería lo ideal. Es verdad que luego no se hace nunca, la mayoría de las veces no se hace, o por lo menos aquí en España no se llega a hacer, pero lo ideal es que el efecto chimenea funciona como mucho cada 8 o 12 metros. Si nosotros hacemos un efecto chimenea y ponemos un bloque de 10 plantas, hacemos una fachada ventilada y no hacemos una división cada 2 o 3 plantas en las que pongamos algo que haga que el aire, ese aire caliente que va subiendo, salga y a partir de ahí entre otro aire frío que vaya haciéndolo, la experiencia, y yo la experiencia que tengo es que llegas al final a las plantas 8 y 9, por ejemplo, de un edificio y al final es casi peor lo que tienen ahora que lo que tenían antes, porque todo ese aire caliente en verano está subiendo, se acumula en las plantas superiores y lo que hacen que al final crean un malestar que en vez de buscar un bienestar como van a encontrar las plantas primeras y segundas y terceras, pues ellos van a estar peores en verano. Van a estar mejor en invierno porque van a estar más calientes, pero van a estar mucho peor en verano. Entonces lo suyo es ecualizar las presiones y ecualizar también para el tema del efecto chimenea y que todo funcione adecuadamente. La doble piel exterior debe ser permeable. O sea, la que tiene que ser estanca es la interior, como comentábamos. O sea, tú necesitas que la interior, efectivamente, a partir del interior no entre nada al interior del edificio, pero la exterior necesitas que sea permeable, que pueda entrar el aire y que se pueda mover, ¿vale? O sea, eso es súper importante. Si nosotros cerramos todo lo que son, hay muchas veces que los arquitectos también pues, buscan el tener por estética las menores llagas posibles, pero también hay que explicarles muchas veces que la solución es, oye, mira, si de verdad quieres que actúe como una fachada ventilada, necesitas que de verdad se ventile, ¿vale? Si no, pues luego hay unas fachadas que no ventilan tanto, que las llamamos transventiladas, pero que bueno, todavía son mejores que las estancas, y luego otras que lo que hacen es las estancan directamente. Entonces, la solución sí es verdad que a lo mejor te funciona muy bien a nivel acústico, pero no tanto a nivel térmico. Las ventajas de la fachada ventilada son un poco las que ya hemos comentado, pero sobre todo son la eliminación de puentes térmicos. Hay muchas fachadas a día de hoy que hay que rehabilitar porque tienen muchas humedades y esas humedades se generan por puentes térmicos que hay. Al final los forjados, cómo se han colocado las carpinterías, vigas metálicas que están a ras del muro, todo eso que genera unos puentes térmicos que con la fachada ventilada se evitan. Lógicamente, también se eliminan las condensaciones intersticiales por ese efecto chimenea y de renovación de aire y de calor que se va dando, que evita las condensaciones. Y luego, lógicamente, el control de la infiltración. Tú todo lo que pongas, que era el efecto de este pantalla de lluvia que hablábamos antes, pues consigue que tu fachada sea mucho más seca de lo que hubiera sido antes de la rehabilitación. Hay muchos tipos de fachada ventilada. Nosotros normalmente lo que vemos es una fachada ventilada, es una fachada opaca, pero la fachada ventilada puede ser precisamente un muro cortina. Un muro cortina de doble piel actúa de fachada ventilada. Al final, si aquí veis una sección, por ejemplo, pues aquí esta doble piel que veis a la izquierda evita que el agua llegue a la fachada interior, evita, por tanto, también que se mojen los elementos, también sirve para el tema de limpieza, pero luego genera aquí con estas flechas, veis el efecto chimenea, ¿no? Del aire más frío, cómo se va calentando hacia el interior, y esto también facilita pues, el menor consumo de energía que tan importante también es ahora en los tiempos que corremos y con la luz, por ejemplo, como se está poniendo, ¿no? El tema de calefacción y aire acondicionado, el gasto se reduce radicalmente. Esto es un ejemplo de fachada ventilada de doble piel. La fachada ventilada de doble piel además te permite insertar una serie de elementos dentro de lo que es esa doble piel, que pues tipo parasoles, cortinas, algún elemento decorativo, plantas, todo esto te lo permite hacer, pero realmente lo que estás haciendo es un efecto chimenea y un efecto de fachada ventilada que funciona muy correctamente. Hay fachadas ventiladas de doble piel, de muro cortina de doble piel, que tienen incluso la ventilación forzada, que funciona muy bien. O sea, es verdad que se ponen poco porque normalmente suelen ser caros y tal y como estamos, pues no se suelen poner. Pero la doble piel ya de por sí funciona muy bien. El muro cortina stick al final también es un poco una fachada ventilada. O sea, ya con los vidrios con los dobles vidrios con cámara,
Ya sabéis que hay con cámara de argón, con diferentes gases que ya cada vez tienen un poder térmico muy bueno, y luego con las roturas de puentes térmicos que ya de por sí hacen los sistemas de que hay en el mercado, más las lanas de roca y aislamientos que se pueden colocar, se evitan los puentes térmicos y generan un flujo de aire dentro de los muros cortina que permiten hacer un efecto de fachada ventilada. Lógicamente, la entrada y salida de agua, como decíamos, no la puedes evitar. Tienes que saber que el agua te va a entrar, pero tienes que saber por dónde va a salir. Son los sistemas de desagües que cada una de las empresas que se dedican al muro cortina tienen y que marcamos un poco aquí en estas secciones. La doble ventana de toda la vida es una fachada ventilada. Al final cuando nosotros ponemos una doble ventana, creamos una cámara de aire, y lo ideal es que esa doble ventana también no tiene por qué ser totalmente estanca, sino puede tener alguna abertura para que haga también ese efecto chimenea. Al final no deja de ser una fachada ventilada a pequeña escala. Hay muchos tipos de dobles ventanas, pero funcionan correctamente con esto. Luego os pongo aquí un poco de publicidad de Cosentino, pero sobre todo es para que veáis lo que se puede llegar a hacer con el tema de fachadas ventiladas. Cosentino, en este caso, es un material que es una mezcla de minerales, lo que realmente es una mezcla de 21 minerales que metemos en una prensa de 25 millones de kilos, que para que os hagáis una idea, es como si tuvierais 111 estatuas de la libertad encima de una placa, o sea que la compactación es total, y luego la metemos en un horno que llega hasta los 1100 grados. Esto lo que hace realmente es sinterizar piedra. Por tanto, Cosentino, de Decton, lo que es una piedra sinterizada artificialmente, pero se comporta como una piedra. Es un material, por supuesto, a prueba de incendios, anti-graffiti, resistente a los arañazos, el color resiste perfectamente porque no tiene ninguna permeabilidad y por tanto no se mancha, no tiene pérdida de color durante todos los años. Y podemos hacerlo en las formas y colores y lo que queráis, ¿vale? O sea, en tema de piramidales, como veis ahí en la foto 5, por ejemplo, los cortes, nosotros cortamos a medida y mecanizamos desde fábrica, el color es en masa, o sea que las esquinas y los cantos no hay que tratarlos, sigue siendo piedra, sigue teniendo el mismo color y funciona muy bien. Voy un poco rápido porque lo que no quiero es tampoco daros demasiada publicidad que no interesa. Como esto lo tenéis grabado y tendréis la presentación, si en un momento os interesa, podéis ver las características y especificaciones técnicas para que lo veáis. Porque yo lo que quiero realmente es, sobre todo, que penséis en el tema de certificaciones, no porque las tenga Cosentino, sino porque es lo que tenéis que pedir al final a cualquier fabricante. Necesitáis que en el país o la zona en la que vayáis a hacer cualquier fachada ventilada tengáis todas las certificaciones necesarias a esa zona. Importante, sobre todo, es el tema de la ETA, que es a nivel europeo, pero luego, dependiendo de dónde lo hagáis, vosotros aquí, por ejemplo, en Cataluña, que estáis muy cerca de Francia, y yo sé que hay muchísimos instaladores y muchísimos arquitectos que también trabajan con Francia, pues es importante, por ejemplo, tener el Avis Technique. Muchas veces no te piden solamente el ETA, sino que tienes el Avis Technique. Pero si vais a Inglaterra, tenéis el British, o tenéis en Estados Unidos el NSF, o sea, al final necesitáis las certificaciones. Esto lo podéis conseguir mediante ensayos, o lo puede dar cualquier fabricante, los ensayos, sus certificaciones, sus DITES, etcétera, para que lo tengáis. En el caso de los formatos de Decton, que son más o menos lo que tiene todas las fachadas de este tipo, y por eso lo ponían, no porque sean los nuestros, pues normalmente ya se hacen fachadas siempre con placas, en el caso de cerámicas, de 1,45, 1,50 por 3 metros, 3 metros 20, 3 metros 40, o sea que ya estamos llegando a formatos muy grandes. Eso lo que hace es, primero, que la colocación sea sencilla, porque es muy efectiva. O sea, es verdad que a mucha gente le da miedo el hecho de los formatos grandes, pero te hace que cada vez que pones una placa, pues al final, quieras que no, estás poniendo 4 metros, 5 metros cuadrados, y eso funciona muy bien, pero sobre todo a nivel de arquitectos y a nivel de propiedades, y también a nivel de eficiencia energética, lo que estás generando es muy pocas llagas. O sea, tú estás teniendo todavía la posibilidad de que esa fachada esté ventilando, porque de hecho ventila perfectamente, pero tienes muy pocas llagas que estéticamente te queda mucho mejor que con los formatos pequeños a los que estamos acostumbrados. Sistemas de fijación en el mercado hay muchísimos, y esto no es de Cosentino ni es de Decton, esto es de todos los sistemas que podáis encontrar en el mercado.
Nosotros lo llamamos DKT1, DKT2, pero al final os voy a explicar un poco cómo son cada uno de ellos, porque para el tema de fachada ventilada son los que vais a encontrar. Siempre vais a tener estos sistemas para prácticamente cualquier placa. Hay un sistema que se llama anclaje de estalonado, que lo habréis oído algunas veces, que es sobre todo por el tema de... Hay sobre todo dos fabricantes que lo hacen, que es Fisher y Keil. Al final lo que hacen es aquí lo podéis ver mejor, pero aquí lo que hacen al final es a las placas, ya sea de piedra, ya sea Decton, ya sea Neolit, ya sea cualquier sistema, lo que te hacen es un taladro que está destalonado, que es más grande en la parte de dentro que en la parte de fuera. Ellos meten un taco y ese taco, a la hora de colgar la grapa de cuelgue y atornillarlo, se expande y es el sistema de fijación que hay. Es un sistema de fijación que funciona muy bien porque os permite hacer prácticamente cualquier despiece, desde los más grandes a los más pequeños. O sea que, y además en un banco de ensayos da muy buena resistencia. Para que os hagáis una idea, en nuestro banco de ensayos esto daba 4.500 pascales, por lo que quiere decir que prácticamente podéis hacer cualquier obra en cualquier lugar del mundo y casi en cualquier altura, por lo menos hasta los 100 metros que te permite los códigos técnicos hacer sin tener que hacerlo en túnel de viento, te permite hacer cualquier sistema. Un ejemplo, por ejemplo, también de otro sistema es el sistema de ranurado en el canto. Ese es el típico de la piedra natural. La mayoría de fachadas ventiladas de piedra natural lo veréis con un sistema de ranurado en el canto. Lo que es importante que siempre veáis cuando ranuráis en el canto es que siempre la placa tiene que ser más ancha que alta. Porque el sistema de ranuras lo que hace es que necesita siempre que la ranura horizontal, que es donde la distancia horizontal, dijéramos, de la placa o del elemento que colguéis, sea mayor que la distancia vertical. Por eso siempre veréis este tipo de obras en las que la disposición de placas son horizontales. El sistema es solamente, como veis aquí, lo único que hace es que funciona colgando la placa de unos perfiles horizontales, como estos, ¿veis? Sería lo que es este sería, por ejemplo, uno de arranque y ese sería uno intermedio para que coja una placa y otra. Lo que se hace a las placas o al material que se haga, se le hace una ranura en el canto, que es el que va colgado en estos perfiles, ¿vale? Al final el sistema de colocación es: yo coloco mis ménsulas, coloco mis verticales, coloco mi perfil horizontal de arranque, que es el que veis a la derecha abajo, coloco mi perfil horizontal de arranque, pongo mi primera placa y luego voy colocando los siguientes. No es que se meta corredera, sino que según vas colocando las placas de abajo, luego colocas el perfil y ya puedes ir colocando los de arriba. Eso te permite una agilidad muy grande de montaje y tamaños bastante grandes de placa, porque te podrías ir al tamaño prácticamente que quieras, siempre y cuando, como digo, respetéis el tema de que el ancho siempre tiene que ser más que el alto. Luego, el mismo sistema, pero con ranura puntual. Hay veces que no todo el mundo lo que hace es ranurar toda la pieza, porque oye, a mí no me hace falta. Yo lo que voy a poner es estas piezas pequeñitas, más o menos parecidas a las que veíamos antes, pero solamente en ciertos puntos de la placa. Dependiendo de la longitud de esa placa, pues pondré hasta 1,5 metros, son dos ranuras. A partir de 1,5 metros y hasta 2,5 metros son 3, y a partir de 2,5 metros siempre se recomienda como mínimo 4. Lo bueno de estos 3 sistemas que estamos viendo hasta ahora es que tú no ves ninguna fijación mecánica desde el exterior, que es algo que a los arquitectos y a las propiedades, lógicamente, les gusta mucho. Intentan siempre que no se vea ninguna pieza por el exterior que no sea la del material que queréis poner en ese momento. ¿Vale? El sistema, como veis, funciona exactamente igual, lo que pasa que en vez de tener perfiles horizontales grandes de todo el ancho de la placa, pues tenéis solamente puntuales. Entonces, las secciones verticales, como el anterior, son muy parecidas porque al final van por el perfil, pero son muy parecidas. Luego está el sistema de fijación mediante grapa vista. Este, por ejemplo, es una obra que tenemos nosotros en la que si os fijáis, el arquitecto siempre lo que hace es con la grapa vista, que es una sujeción mecánica, una uña, que ahora os enseñaré más adelante, siempre se queja porque normalmente cuando vamos a los arquitectos a enseñarles las placas con la grapa vista, vamos con placas muy pequeñitas, vamos con placas de 20 por 20, de 20 por 30, y la uña al final pues mide como, le llamamos uña porque mide justo exactamente lo que puede medir una uña del dedo meñique. Claro, dentro de esa pequeña placa pues se ve mucho, ¿no? Cuando tú le dices que luego al final el tamaño de la grapa es exactamente el mismo, cuando vas a poner piezas como esta de 1,44 por 3,20, en este caso eran 1,20 por 3 metros, pero bueno, 1,20 por 3 metros de esta obra, y si os fijáis, podéis fijaros lo que queráis, y de verdad que no he hecho nada
a la foto, pero aquí hay grapas. Las grapas lo que pasa es que se ponen exactamente del mismo color. No sé si vosotros veis mi puntero, pero bueno, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra, ¿vale? Y luego aquí abajo también hay, ¿vale? El sistema simplemente es, pues mira, yo al final lo que hago es que cojo mi perfilería y lo que le pongo es una pequeña grapa para que sujete. En el caso de que el adhesivo, porque lo que van pegadas con adhesivo y con cinta de doble cara, el material va pegado a la estructura. En el caso de que por lo que fuera fallara ese sistema, pues una seguridad de que no va a caer la placa, se va a soltar, pero no va a caer la placa porque van a aguantar el peso. Normalmente los arquitectos y las propiedades le da mucho miedo solamente lo que es el adhesivo. Yo soy un ferviente admirador del tema de adhesivo y de todas las empresas de adhesivo, pero bueno, es verdad que siempre aquí en España sobre todo da un poco miedo. En la fachada ventilada da además más miedo, luego no da tanto miedo cuando cuelgas un vídeo de 450 kilos como en las torres de allí de Madrid a 250 metros de altura y al final va pegado solamente sin ninguna fijación mecánica. Pero bueno, supongo que será cuestión de experiencia y que se empiecen a hacer todo este tipo de obras. A día de hoy la mayoría de las veces os van a pedir que lo hagáis con grapa vista o lo pediréis con grapa vista. El código técnico permite hacerlo sin grapa, porque no es un problema. Esta es un poco la descripción del sistema, pero al final solamente lo bueno que tiene este sistema es que es mucho más económico, porque al final tienes solamente perfiles en vertical. A este perfil en vertical le pondrías una cinta de doble cara. La cinta de doble cara se pone única y exclusivamente para que aguante el peso de la placa durante el tiempo que tarda en fraguar el adhesivo, que normalmente está en torno a 1 milímetro por día. Entonces, pues si al final es un adhesivo de 8 milímetros, pues sabes que más o menos en una semana, 10 días, es cuando termina de fraguar todo lo que es el adhesivo. Ya cada vez tardan menos, pero bueno, es para que os hagáis más o menos una idea, pero la cinta doble cara está sobre todo para eso y además están diseñadas para que tengan exactamente el grosor que necesita el adhesivo para poder pegarse. Si luego habéis estado alguna vez en alguna obra que se haya pegado de esta forma, lo que podréis ver es que si ponéis con la cinta de doble cara, ya a partir de ahí la pieza no se desprende. Es verdad que supongo que no querrán dar la garantía de eso, pero bueno, con una cinta de doble cara ya aguanta bastante. Luego está el sistema de ranurado mecánico. Esta es una obra que tenemos con Cosentino hecha para que veáis una idea de todo lo que se puede hacer. O sea, que las fachadas ventiladas no tienen por qué ser ni aburridas ni tediosas. O sea, se puede hacer de la forma que queráis. Hay formas piramidales que sobresalen con formas redondas, hexágonos de este tipo, redondas. O sea, las hay de todo tipo. Al final lo único que tenéis que montar es el principio de fachada ventilada, las llagas, la distancia entre perfiles, pero podéis hacer luego el paravento que queráis. Este, por ejemplo, es un sistema de ranurado en el canto. Esto cada vez también se da más. Hay varias marcas en el mercado que lo hacen. Pues Fijaciones, Bandegar, o sea, hay un montón de marcas que hacen este tipo de fijaciones, que lo que se hace realmente es ranurar la placa que vais a poner, se ranura y luego tienen unos sistemas de fijación, unos perfiles, unas grapas que fijan esas placas. La mayoría lo hacen mecánicamente, o sea, es una fijación mecánica oculta. Lo que pasa es que sí es verdad que muchas veces lo que hacemos también es ponerle un poco de adhesivo para dar un poco más de seguridad adicional, porque mira, ya sí tengo la fijación mecánica y adhesiva, es una fijación mixta y ya el que esto falle es casi prácticamente imposible. Serían un poco las secciones verticales. De todas maneras, como tenéis mis contactos, si alguna vez necesitáis algún detalle de lo que sea, me lo pedís que estaré encantado de pasarlo. Y luego está el anclaje químico puro y duro, que es el mismo que estábamos hablando con grapa vista, pero ya sin grapa vista. Esto es lo que he comentado un poco, que en España estamos todavía muy verdes en ese sentido, o sea, todavía no creemos mucho en el tema del adhesivo, pero en Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica, por supuesto que esto ya está poniéndose continuamente. Luego también, en este caso, es una adhesión directa, pero que se puede hacer como fachada ventilada, pero ya tienes que hacer un encolado, dijéramos. Y luego, ejemplos que tenemos, pues el edificio Cajamar es una rehabilitación que está toda hecha con fachada ventilada. Al final se cogió el edificio existente y lo que hicimos fue poner la fachada ventilada. El edificio de Tabacalera, también en La Coruña, también es una rehabilitación y también lo hicimos y también es fachada ventilada.
La Torre Leonardo, esta por ejemplo es la que decía, esto tiene 140 metros de altura, está en Sudáfrica y está toda pegada, es un 8 milímetros pegado directo, sin ninguna grapa y sin ninguna fijación mecánica de ningún tipo, simplemente adhesivada. Esta obra lleva hecha varios años y nunca hemos tenido ningún problema, ni se ha desprendido ninguna placa, o sea que os invito a poder hacerla y a poder prescribirla o tenerla sin ningún problema. Y luego, por supuesto, unifamiliares, pero aquí ponía la foto simplemente no por el tema de la fachada, que al final no deja de ser como otra cualquiera, sino que en este caso, en esta obra, además, lo que es la cubierta también es una fachada ventilada. ¿Vale? Entonces, el edificio al final es totalmente ventilado y funciona muy bien. Ha tenido varios premios en el País Vasco, o sea que funciona perfecto. Y la verdad es que no mucho más. No sé el tiempo que llevo, no sé si me he extendido más de la cuenta, no quería hacerlo muy largo para daros la oportunidad de si tenéis alguna pregunta o que pudierais hacerla. Perfecto, Íñigo. Muchas gracias. No te has extendido para nada, te queda tiempo todavía. Si hay alguna pregunta, si tenéis alguna duda, podéis abrir el micro o participar a través del chat. ¿Tenéis alguna consulta, algo que queráis comentar? Íñigo, si quieres aprovechar para comentar algún tema más. Tienes el micro cerrado, perdona. Íñigo, tienes el... ¿Ahora? ¿Sí? Ahora se ha reactivado. Vale, no, simplemente que si queréis en un momento dado poner en contacto con la organización, me pidan el teléfono o el correo electrónico, o sea que no tengo ningún problema en que lo deis y que cualquier consulta que tengáis o cualquier duda que tengáis me la podéis hacer. Si no sale ahora, pues si os surge más adelante, sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias a vosotros.